imprenta y la tipografía en Puebla durante la primera veintena del siglo XIX. Marina Garone Gravier. La actividad impresora del siglo XIX inició en Puebla con la continuidad de la prensa de la familia de la Rosa, que como vimos, para esa época ya tenía un verdadero emporio editorial que se extendía más allá de las fronteras poblanas, proveyendo de material de lectura a la Ciudad de México y posiblemente a otras regiones del país. Sin embargo, hacia la segunda década del nuevo siglo, surgió una serie de nuevas denominaciones tipográficas, aumento que estará en consonancia con los cambios en el ambiente político y social. Tomando en consideración los ejemplares disponibles en la Biblioteca Nacional de México, los pies de imprenta poblanos que localizamos entre 1800 y 1821 son los siguientes: Pedro de la Rosa, 1778 a 1831. José de la Rosa, 1810. Oficina del Oratorio de San Felipe Neri, 1819 a 1820. Oficina del Gobierno, 1820. Denominación que usarán tanto los de la Rosa como la Oficina del Oratorio. Imprenta Liberal de Moreno Hermanos o Imprenta Liberal, 1815 y 1820 a 1821. Oficina de Troncoso Hermanos, 1811. E Imprenta Liberal de Troncoso Hermanos, 1821. Imprenta Liberal de Pedro Garmendia, 1821. Oficina del Gobierno Imperial o Imprenta Imperial de los de la Rosa, 1821. Imprenta Portátil del Ejército de las Tres Garantías, Don Pedro de la Rosa, 1821. E Imprenta de Macías, 1821. Tres imprentas vinculadas: José Garmendia Mosqueda, los hermanos Moreno y los Troncoso. El efecto del Decreto de Libertad de Prensa, firmado en la ciudad española de San Lorenzo el 12 de noviembre de 1820, hizo que cambiara radicalmente la naturaleza de la producción editorial de Puebla y México, pues el agitado panorama político será el fermento ideal para el surgimiento de numerosos libelos, papeles, proclamas, hojas sueltas con discusiones y publicaciones periódicas que anticiparían el fervor independiente, muestras del deseo que había entonces por abrir nuevos foros y tribunas de expresión pública. En esa época encontramos algunas nuevas denominaciones tipográficas, por ejemplo la imprenta liberal, de la que Pérez Salazar dice, abro cita: según Medina, la imprenta empieza sus labores en octubre de 1820 y era propiedad de Moreno Hermanos, sin consignar ninguna otra noticia. Cierro cita. Y agrega, abro cita: yo tampoco tengo muchas noticias acerca de su fundación, pero sí algunos datos sobre las personas que la regentearon. Cierro cita. El historiador poblano manifestará en varias oportunidades las dificultades que tuvo en la identificación de la propiedad de los talleres de la segunda década del siglo XIX, como cuando describe los sucesivos responsables de la impresión de la abeja poblana. Abro cita: esta mezcla de morenos, troncosos y garmendias, sin mayores datos documentales, hace difícil el saber con certidumbre desde cuándo y por qué aparecen como propietarios de la imprenta cada uno de ellos. Cierro cita. Sin poder dilucidar completamente la transferencia y relaciones que mantenían entre sí esas imprentas, deseamos agregar algunas noticias y citar documentos que eran desconocidos hasta ahora, para aclarar, al menos parcialmente, el complejo panorama editorial poblano de la segunda década del siglo XIX. Pedro José Garmendia Mosqueda. Pedro José nació en la villa de Jalapa, Veracruz. Sus padres fueron Pedro José de Garmendia y Rosa Mosqueda, y su hermano fue José Manuel María Nicolás. El 22 de enero de 1810, Pedro José contrajo matrimonio en Puebla con María de los Dolores Moreno y Buen Vecino, hermana del bachiller José María Moreno. He aquí la primera relación entre el taller de Garmendia y el de los hermanos Moreno. En 1821, Pedro Garmendia, quien aún residía en la ciudad de Puebla y continuaba casado con Dolores, pone por primera vez un nombre al frente de la imprenta liberal. Nos referimos al número 14 de la abeja poblana.
publicado el 1 de marzo de 1821, en el cual Juan Nepomuceno Troncoso editó el Plan de Iguala. Este parece ser el acontecimiento que vincula a Garmendia con uno de los hermanos Troncoso. En la Biblioteca Nacional encontramos un solo impreso de 16 páginas que consigna a Garmendia como impresor. El documento fue escrito por Fray José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra y se titula Carta de despedida a los mexicanos, escrita desde el Castillo de San Juan de Ulúa, reimpreso Puebla, México, imprenta liberal de don Pedro de Garmendia, oficina de Benavente y Socios, 1821. Después, en el número 39 de La Abeja, Garmendia volvió a aparecer como impresor de dicho semanario, al lado de su cuñado, el bachiller José María Moreno. Pocas semanas después de esa edición, Garmendia dejó la imprenta en manos de su pariente político, Moreno, tal vez porque en septiembre de 1821 comenzó a fungir como contador y tesorero del recién creado Consulado de Puebla. Volvemos a encontrar a Garmendia en enero de 1823 en la Ciudad de México, cuando el ayuntamiento le propuso fungir como uno de los 72 jueces que vigilaban el cumplimiento de la libertad de imprenta, cargo que rechazó aduciendo que era incompatible con el empleo que desempeñaba como oficial de la Secretaría del Consejo del Estado. Después de esa actuación, no se conoce más de la vida del impresor. El vínculo de Garmendia con la imprenta que pasaría a manos de los Moreno queda de manifiesto por otros documentos, como la fianza que dio el 16 de septiembre de 1821 por la impresión de billetes para la rifa de la Imperial Trigarante para socorro del ejército. En ese documento se menciona que se encargó la impresión de 70 billetes para ayudar a los gastos del ejército a don José María Moreno, y que Garmendia fue el aval. Los hermanos Moreno. El taller de Moreno Hermanos inicia sus trabajos el 28 de septiembre de 1821, al publicar El Amigo del Pueblo. La tendencia de los impresos salidos de esta oficina fue proiturbidista, aunque también llegaron a editar escritos del pensador mexicano, que denostaban a Agustín de Iturbide. Los últimos impresos del establecimiento están fechados en marzo de 1827. Este taller también aparece bajo la denominación La Liberal de Moreno Hermanos y Oficina Liberal. En 1825, el establecimiento estaba ubicado en la calle de San Agustín número 8, como consta en las tablas botánicas que para el más pronto y fácil estudio de esta ciencia dispuso el presbítero don Julián Cervantes, y se imprimen a expensas de la Academia Médico-Quirúrgica de esta ciudad de Puebla, a quien le fueron presentadas por su benemérito socio don Antonio Cal. Los hermanos Moreno fueron 3, José María, María de los Dolores y posiblemente Pedro, siendo el más conocido el primero de ellos. José María Moreno Buenvecino era sobrino del presbítero doctor José Demetrio Moreno Buenvecino, y se sabe que el 27 de agosto de 1805 contrajo matrimonio en el oratorio de San Felipe Neri en Puebla con Juana Josefa de la Luz Aguilar. Su formación fue amplia, a juzgar por la respuesta que dio al padre Rosillo en el número 51 de La Abeja Poblana. Abro cita: es necesario que responda con la moderación propia de mi educación. Que en el colegio de San Ildefonso me calificaron por igual al catedrático de retórica. Que me saqué el supralocum en el curso de artes en el Carolino. Que en el seminario recibí buen concepto de mis catedráticos en teología. Tanto que los de vísperas y sagrada escritura me brindaron repetidamente con un acto, no ofreciéndome el estatuto, porque no se acostumbra en este colegio que lo tengan seglares. Que en una academia interior de buenas letras, de dicho colegio, me hacía mucha estimación los literatos más afamados. Cierro cita. A partir del número 17 de La Abeja Poblana, correspondiente al 22 de marzo de 1821, José María Moreno se hizo cargo de la publicación del periódico, en calidad de administrador de la oficina. De la imprenta liberal de Moreno Hermanos salieron publicados 41 números del periódico El Farol, incluido un suplemento al número 9 y el alcance al número 36,
cuyo primer ejemplar apareció el 28 de octubre de 1821 y el último el 4 de agosto de 1822, cubriendo un total de 372 páginas a numeración seguida. Otros periódicos que salieron de esa imprenta fueron El Invitador, junio de 1826 a mayo de 1827, El Poblano, febrero a marzo de 1827, y El Patriota, posiblemente entre 1827 y diciembre del año siguiente, todos de tendencia liberal. Años más tarde, Moreno fue miembro del Congreso General en 1829. Se desconoce la vida posterior de este impresor, aunque es probable que haya muerto en la ciudad de Puebla. Como mencionamos anteriormente, una de los hermanos Moreno fue María de los Dolores. Por tanto, esta mujer fue copropietaria de la imprenta. María contrajo matrimonio con Pedro José de Garmendia el 22 de enero de 1810. También hemos localizado otros Moreno, pero no sabemos el parentesco específico con la familia. Es posible que entre los hermanos o parientes de los Moreno figurara también Pedro, de quien tenemos un documento firmado por el escribano de Cabildo, Nicolás Fernández de la Fuente, con fecha de enero de 1808, que lo nombra oficial examinador de aprensador, es decir, encuadernador, indicando que en la ciudad de Puebla no había quien desempeñara el oficio. Por último, es interesante hacer notar que las relaciones entre talleres se dieron también a nivel literario, ya que tanto José María Moreno imprimió obras de su autoría en el taller de los Troncoso en 1821, como Juan Nepomuceno Troncoso lo hizo en el taller cuando éste pasó a mano de los Moreno, y antes lo había hecho en la casa de Pedro de la Rosa. Los hermanos Troncoso. Los hermanos Troncoso provenían de una familia de abolengo del puerto de Veracruz. Un pariente suyo por parte de su madre instaló la primera imprenta en el puerto. José María Faustino Troncoso López Bueno nació en la ciudad de Veracruz el 15 de febrero de 1777. Fue el mayor de los hijos del matrimonio de Adrián Félix Troncoso, agente del consulado porteño, y de Ana María López Bueno y Flores. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio de Tehuacán y los continuó en el Palafoxiano de Puebla en 1783. En 1795 se recibió de bachiller en artes en la Ciudad de México. En 1799 obtuvo el grado de licenciado en artes y finalmente, el 4 de agosto del mismo año, recibió el título de maestro en artes. En 1804, José María residía en Veracruz y en 1816 era provisor de la diócesis de Puebla, durante la administración episcopal del sucesor de Manuel Ignacio González de Campovillo Gómez del Valle, el obispo Antonio Joaquín Pérez, 1815 a 1829, con quien entabló estrecha amistad. José María era copropietario de la imprenta Liberal, junto con su hermano Juan Nepomuceno, pero cuando este último se hizo cargo del curato de Molcajac, José María asumió la dirección del taller tipográfico. Además de una época del periódico La Abeja Poblana, en su imprenta se reeditó El Mexicano Independiente, periódico que dirigía José Manuel de Herrera y que apoyaba al movimiento trigarante. Debido a su filiación política, José María tuvo problemas con el gobernador militar Ciriaco de Llano, razón por la cual debió refugiarse en la Ciudad de México, pero al consumarse la independencia, fue capellán del emperador Agustín de Iturbide, y más tarde desempeñó otros cargos públicos. José María Troncoso murió en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1841. Por su parte, Juan Nepomuceno Troncoso López Bueno, al igual que su hermano, nació en el puerto de Veracruz el 12 de mayo de 1779. Estudió en su ciudad natal y más tarde en el Colegio de Tehuacán, donde permaneció hasta 1793, fecha en que ingresó al seminario palafoxiano. En enero de 1795 obtuvo el grado de bachiller en artes en la Real y Pontificia Universidad de México y finalmente se graduó de abogado en 1804. Cuando inició la Guerra de Independencia, Troncoso residía en Puebla
y simpatizó con el movimiento insurgente. Al parecer, fue precisamente durante esa época cuando junto con su hermano José María compró la imprenta. Por participar en la impresión del Plan de Iguala, Juan Nepomuceno y su hermano fueron perseguidos por Ciriaco de Llano, jefe político de la provincia. De Llano mandó destruir el suplemento 14 de la Abeja Poblana, señalando que dicho papel era sedicioso. 2 números más tarde, en un aviso a los señores suscriptores del mismo periódico, Troncoso informó que, abro cita, largas y penosas enfermedades no le permiten al editor de este periódico continuar con su publicación. Por tanto, los señores suscriptores ocurrirán a la oficina de esta imprenta con sus respectivos recibos y se les devolverá la parte que alcancen de sus suscripciones. Cierro cita. Por último, en el número 23 de La Abeja, que apareció el 3 de mayo de 1821, se informa, abro cita, la imprenta liberal de esta ciudad está en venta. El que quiera comprarla, vea al Sor Licenciado y Maestro don José María Troncoso, cura del Sagrario de la Catedral de Puebla, su legítimo dueño, con quien se ajustará sobre precio y condiciones. Cierro cita. Sin embargo, la venta no ocurrió sino hasta agosto, mes en el que Taller volvió a manos de los hermanos Moreno, quienes lo conservaron hasta algunos años después de la independencia mexicana. En él, imprimieron del número 3 al 13 del periódico Amigo del Pueblo, que inicialmente había salido de las prensas de Troncoso Hermanos. Según Pedro Enríquez Ureña, Juan Nepomuceno tuvo otro vínculo con una imprenta, a saber por el proceso que enfrentó por haber recibido dinero de parte de Iturbide para comprar una imprenta en Estados Unidos. Cuando Troncoso fue movido al curato de Acajaque, Iturbide le escribió invitándolo a verlo en Cholula, reunión en la cual le encomendó que adquiriera una imprenta para propagar las ideas de independencia. Con objeto de hacerse de recursos para la adquisición de la imprenta, el 1 de septiembre Iturbide giró una orden a su cuñado Ramón Guarte, intendente de Valladolid, para que reuniera la cantidad de 2.500 pesos y se la entregaran al padre Troncoso. Sin embargo, hasta el 24 de ese mes, Troncoso no había recibido aún el dinero prometido. Años más tarde, en 1827, el inculpado escribió una aclaratoria donde señalaba que fue un tal señor Durán a quien se le dieron 2.500 pesos para comprarla y no él. Resumen del material tipográfico de las imprentas de Garmendia, Moreno y Troncoso. Como hemos visto, estos talleres estuvieron vinculados entre sí, por lo que es natural encontrar continuidades en sus materiales tipográficos. Para ese momento del siglo XIX, el empleo de letras capitulares ya no será usual en las ediciones. En su lugar, se usarán iniciales de 2 líneas, aquellas que tengan una relación de proporción mayor al cuerpo que se usa en la composición tipográfica del texto principal. Los cuerpos que se aplicarán a manera de capitulares austeras son 26 y 22 puntos. Además de la ausencia de capitulares, habrá una dramática disminución en el repertorio de ornamentos tipográficos. Por ejemplo, en el taller de los Troncoso, encontraremos solo 2 pequeños motivos vegetales, a los que se sumarán bigotes o llaves de 3 tamaños. Los bigotes se usarán para separar la información del título y los autores del pie de imprenta. Lo mismo observaremos en los impresos de los Moreno, e incluso con un surtido ornamental más austero. En los impresos consultados, es escasísimo el uso de imágenes, siendo el más relevante el tosco grabadito gilográfico de la abeja, dispuesta dentro de una corona de hojas, posiblemente laureles, que se usó como emblema o imagotipo del periódico homónimo. En cuanto a las letrerías de estos talleres, hemos encontrado en los impresos de Troncoso 15 cuerpos o catas de letra distintas, desde el peticano a la perla, es decir, desde 26 a 4 puntos, y en los de Moreno hay 13, con algunas reminiscencias antiguas en el cuerpo de Palestina y Gran Parangón. Esto podría explicarse mediante el argumento de que los cuerpos grandes o mayores sufren un desgaste relativamente menor al de los cuerpos de texto, por lo cual es más factible que los talleres tardarán más tiempo en reemplazar sus tamaños
en comparación con los cuerpos para la composición corriente del texto, que al ser los más usados, se renuevan con más frecuencia. Joaquín Furlón Malpica y la oficina del Oratorio de San Felipe Neri. Joaquín Furlón Malpica nació en la ciudad de Puebla el 28 de octubre de 1787. Fue el sexto hijo de James Furlong, quien era natural de Belfast y militar a cargo de una compañía asignada al Regimiento Provisional de Dragones de Puebla en el pueblo de Acacingo, y de Ana Malpica, criolla. Joaquín fue hermano de los que más tarde se convirtieron en militares de Puebla, generales Patricio y Cosme Furlong y Malpica respectivamente. Otros de sus hermanos fueron Tomás y Apolonio, quienes se dedicaron al sacerdocio. Sus primeros estudios los realizó en el Seminario de Puebla. Luego se dedicó durante varios años al comercio y finalmente a la filosofía. Joaquín estudió teología y en 1809 obtuvo un grado de bachiller en artes por la Pontificia Universidad de México. Se dedicó al sacerdocio hasta 1813, año en que fue nombrado director del Oratorio de San Felipe Neri, y en 1816 ya era prepósito de esa institución. Aunque no precisa sus fuentes documentales ni da referencias de la procedencia de este dato, Moisés Pérez Guzmán indica que en 1818 Furlong viajó a Inglaterra y de regreso a México trajo consigo una imprenta, la cual ya funcionaba en julio de 1819 con el nombre de Imprenta del Oratorio de San Felipe Neri. Sin embargo, es importante mencionar que hay al menos un dato que contradice la afirmación del investigador. En el expediente que se abrió por el litigio de los privilegios de impresión entre Furlong y los de la Rosa, el prepósito indica expresamente que trajo su imprenta de Madrid, y más precisamente que la letra procedía de la imprenta real española. La letra entró por las costas de Campeche en 1818, desde donde fue conducida a Puebla y establecida en la casa anexa a la Concordia, dedicada a los santos ejercicios. De allí que también se conociera la imprenta del oratorio con el nombre de Imprenta de la Concordia. Aparte del origen de las letras, lo cierto es que en su taller Furlong editó varios trabajos, entre los que destacan obras en latín, un catecismo en idioma mexicano, las obras selectas de Miguel Copín y una novela de Antonio Garcés. La imprenta tuvo una corta vida de 2 años, ya que habiendo iniciado sus labores en 1819, los últimos impresos a nombre de la oficina del Oratorio de San Felipe Neri, o Imprenta de San Felipe, se publicaron en el año 1820. Pérez Guzmán señala también que, abro cita, varios impresos salieron de esta misma oficina, la de San Felipe Neri, con la razón social de imprenta de gobierno, cierro cita. Pero indica que, abro cita, no se sabe si se refiere a impresos convenidos con la autoridad virreinal o bien con la Diputación Provisional que se había instalado, cierro cita. Con esta imprenta, a instancias de don Joaquín Furlong y con la colaboración de Monroy, el 12 de febrero de 1821 quedaron impresos varios ejemplares del Plan de Iguala, junto con una proclama de Iturbide. Además, el felipense mandó tinta y letras para que se pudiera imprimir en el campo insurgente. Estos acontecimientos fueron descritos por Carlos María de Bustamante, como transcribimos a continuación. Abro cita. Carecía Iturbide de una imprenta para publicar su plan, y en consecuencia había enviado a la capital a su amigo don Miguel Cavalieri, subdelegado de Cuernavaca, con la instrucción de obtener los útiles necesarios al objeto. No pudiendo Cavalieri cumplir su encargo en México, no obstante sus diligentes esfuerzos, despachó a Puebla al capitán Magán, dándole firma en blanco para comprar letra y prensas en aquella ciudad y a cualquier precio. Este último comisionado se dirigió desde luego al impresor don Pedro de la Rosa, quien se negó a vender aquellos útiles. Acudió en auxilio de Magán don Ignacio Alconedo, hermano del platero del mismo apellido, que fue pasado por armas en Apam el 19 de octubre de 1814. Y aquel celoso patriota lo puso en relación con el presbítero don Joaquín Furlong, prepósito de la Concordia
y dueño de una pequeña imprenta. Comunicado el secreto al cajista don Mariano Monroy, entre este, el padre Furlong y el capitán Magán, imprimieron el plan que se llamó de Iguala y la proclama con que se publicó. Monroy y Magán, después de dejar prevenidas la letra y prensas que habían de enviar a Iturbide, marcharon a Iguala llevando los ejemplares que acababan de tirar. A su paso por Cholula, comunicaron el objeto de su viaje al presbítero don José Manuel de Herrera, uniéndose Herrera a los dos comisionados, y poco tiempo después empezó a publicar el Mexicano Independiente, impreso con los útiles que fueron enviados de Puebla y que llegó a ser el órgano de la revolución acaudillada por Iturbide. Cierro cita. Del párrafo anterior se desprenden algunos nombres vinculados con las artes gráficas: Magán, Herrera y Monroy, de quienes nos detendremos solo en el último. Suponemos que Mariano Monroy debió ser, además de impresor, fundidor de letra, a juzgar por la solicitud para ocupar la plaza de primer guardavista de Casa de Moneda u otro cargo administrativo, que encontramos en el Archivo General de la Nación, actividad que pudiera vincularlo con el manejo de metales. En diciembre de 1824, el presidente de la República, Guadalupe Victoria, ordenó a Furlong la compra de la imprenta, pagándole la cantidad de 4,500 pesos. De la misma manera que Iturbide lo había encargado sin resultado a Juan Nepomuceno Troncoso. El taller fue destinado en 1825 al estado de Occidente, conformado en ese entonces por las provincias de Sonora y Sinaloa. Ese mismo año el presbítero gestionó un pasaporte para viajar a Europa, documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación. El 27 de febrero de 1826, ante el notario poblano José Mariano Ortiz, José María Esteva, en representación de su hermano Ignacio, que era ministro de Hacienda, otorgó un poder general a Furlong. El padre Joaquín murió en el convento de la Profesa de la Ciudad de México el 14 de enero de 1852. En 1855, 3 años después de su muerte, a solicitud del promotor de Hacienda, se realizó una rectificación del cobro de su pensión testamentaria. Resumen del material tipográfico de la Oficina del Oratorio de San Felipe Neri. La oficina de los felipenses no tendrá capitulares, y al igual que las otras empresas contemporáneas, hará uso de iniciales de 2 líneas. El oratorio tendrá 18 juegos de letrerías, desde peticano hasta diamante, 26 a 3 puntos. Las letras son de corte neoclásico, aunque ya hay sutiles atisbos de cambio hacia el estilo moderno. El hecho de que sean cortes neoclásicos fortalece la idea del origen ibérico y no inglés del material de imprenta. Los ornamentos tipográficos con los que contó el taller son pocos. Además de crismones y asteriscos, se usaron varios cuerpos distintos de cañas, dobles y triples. Hay en el escaso surtido de ornamentos un par de elementos vegetales y una pieza que, en composición de otras 4, compone un sol. En los impresos del oratorio que hay en custodia en la Biblioteca Nacional, se usan pocas imágenes. Las 2 que localizamos son grabados calcográficos. Un escudo de la Orden Dominica, un tanto adornado y grabado por Nava, y una imagen que se refiere a la comunión y alude a la Última Cena, grabada por Galicia en 1819, con la inscripción latina Siquis manducaverit ex hoc pane vivet in aeternum, San Juan 652. Los talleres poblanos en el contexto de las imprentas trigarantes, 1820 a 1821. El 9 de agosto de 1821, los hermanos José María y Juan Nepomuceno Troncoso López Bueno publicaron en la ciudad de Puebla, con el pie de imprenta liberal, un estado del movimiento del ejército trigarante iniciado por Agustín de Iturbide en el Plan de Iguala el 24 de febrero de ese año. En la difusión de esas ideas participó un grupo de impresores de diversas ciudades de México, de los que no se sabe mucho, con excepción de Joaquín Furlong, Mariano Monroy y Victoriano Ortega. Información dada a conocer por Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán y Genaro García. Moisés Guzmán Pérez
refiere que a los impresores y editores que apoyaron al movimiento trigarante entre febrero y septiembre de 1821, se les puede organizar en tres grupos. 1. Los militares, entre los que figuran Joaquín Arredondo, Rafael Escandón, Mariano Magán, Joaquín y Bernardo de Miramón Arriquivar y Victoriano Ortega. 2. Los eclesiásticos, donde aparecen Joaquín Furlón Malpica, Juan Nepomuceno y José María Troncoso López Bueno, José María Moreno Buenvecino, José Manuel de Herrera Sánchez, José María Idiáquez Arrona y Manuel de la Torre Lloreda. Y 3. Los civiles, entre los que están Pedro Garmendia Mosqueda, Mariano Monroy, Luis Arango Sotelo, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rafael Núñez Moctezuma, una señorita de apellido Avilés, Mariano Rodríguez y Antonio José Valdés. En resumen, de ese grupo de impresores, 6 tenían una formación castrense, 7 eran eclesiásticos y 8 eran civiles con alguna experiencia en el trabajo tipográfico. En cuanto a la procedencia de estos impresores, con excepción de Manuel de la Torre Lloreda, natural de Pátzcuaro, Michoacán, y de la señorita Avilés, probablemente de México, la mayoría eran nativos de ciudades con una tradición tipográfica colonial. 6 de ellos habían nacido en la Intendencia de Puebla: Escandón, Furlón, Herrera, Magán, Monroy y Moreno. 5 en la Ciudad de México: Arango, Fernández de Lizardi, los 2 Miramón y Rivera. 3 en Veracruz: Garmendia y los 2 Troncoso. 2 en Oaxaca: Idiáquez, que era vecino de Antequera, y Núñez. 1 en Guadalajara: Rodríguez, y otro en Matanzas, en la Capitanía General de Cuba, Valdés. Los 22 impresores que estuvieron activos en ese periodo cuentan con diversos antecedentes profesionales, ya que había comandantes, sargentos y tenientes coroneles en activo y en retiro, religiosos a cargo de congregaciones, curatos y sacristías de Oaxaca, Puebla y Michoacán. El resto eran civiles que tenían experiencia previa en el trabajo de imprenta. De acuerdo con Guzmán Pérez, hubo 11 imprentas al servicio del movimiento trigarante, de las cuales 3 denominaciones eran poblanas. A. La imprenta del Oratorio de San Felipe Neri, del padre Furlón Malpica. B. La imprenta liberal, que Moreno y Garmendia compraron a los Troncoso en 1821. Y C. La imprenta liberal de Troncoso Hermanos. Sin embargo, hay que señalar que otras de las imprentas que se adhirieron al movimiento fueron hijas de la letra poblana, por lo cual no es exagerado decir que las prensas angelopolitanas fueron el caldo primigenio de un nutrido grupo de imprentas mexicanas de la primera veintena del siglo XIX. Entre las características físicas de las imprentas trigarantes se indica su transportabilidad, pero hubo otras, como la de Troncoso Hermanos de Puebla, la de José María Idiáquez de Oaxaca y la de Mariano Rodríguez de Guadalajara, que de manera fija funcionaban al interior de un establecimiento y contaban con todos los instrumentos necesarios del arte tipográfico. Es poco lo que se sabe sobre la tecnología tipográfica de ese momento por fuentes directas, pero contamos con algunas imágenes que nos permiten conocer cómo eran los muebles de imprenta de ese periodo. Con la imprenta de los Troncoso, por ejemplo, se publicó el folleto Triunfo de la Libertad de Imprenta. Se reimprimieron algunos números del periódico El Mexicano Independiente y se dieron a conocer los tratados celebrados en la villa de Córdoba el 24 de agosto del presente entre los señores don Juan O'Donojú, teniente general de los ejércitos de España, y don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de las Tres Garantías, que fueron reimpresos en los números 3, 4 y 5 del Diario Político Militar Mexicano, del 3 al 5 de septiembre de 1821. Además de proclamas, panfletos y pliegos sueltos, y tras ponerse nuevamente en vigor la Constitución de Cádiz en Nueva España, 1820, comenzó en Puebla la producción de periódicos políticos, como El Farol, de tendencia monárquica. Al año siguiente, y después de la proclamación del Plan de Iguala, se produjo un segundo auge de prensa independiente. Aparecieron entonces semanarios y diarios en distintos lugares de la Nueva España,
entre los que destaca la abeja poblana. De acuerdo con Lucina Moreno Valle, la abeja poblana fue un periódico de difusión de principios políticos, editado del 30 de noviembre de 1820 al 31 de diciembre de 1821 por el presbítero Juan Nepomuceno Troncoso. El tomo 1 lo forman 52 números con 20 suplementos, y el tomo 2 solamente contiene 7 números. Sin duda, una característica fundamental de la prensa iturbidista de esta época es el corto periodo de duración de sus producciones, siendo la abeja poblana la más longeva de las publicaciones, ya que en su primera época apareció por primera vez en noviembre de 1820 y estuvo en circulación 11 meses, hasta el 11 de octubre de 1821 en que dejó de salir. José María Macías. Para concluir con el recuento de denominaciones en los pies de imprenta poblanos hasta el año 1821, queremos mencionar que en la Biblioteca Nacional de México encontramos el nombre de Macías, que posiblemente se refiere a José María Macías. La primera mención de su taller se encuentra en la noticia interesante de las personas que se distinguieron en Puebla durante la época de la Guerra de Independencia. Puebla, impreso de Macías, 1821. Y la última fue en la ley que arregla la renta del papel sellado y los usos de éste, decretada en 14 de febrero de 1856. No hemos encontrado datos biográficos sobre este personaje. La de Macías es la última denominación editorial que encontramos en Puebla en el año 1821, y por tanto, con ella cerramos este recuento de la producción tipográfica angelopolitana del periodo de la imprenta manual.